DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Información, entrevistas y entretenimiento. Así te damos los buenos días en Sonora FM 104.5. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 con 23 minutos. Esta mañana estamos conversando acerca de este informe, la desaparición de personas y el contexto de violencia actual en El Salvador, una aproximación inicial con Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, y la investigadora Janet Aguilar. Saludamos a nuestra audiencia que también nos sintoniza a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Así es, bueno, nos íbamos a la pausa hablando de estas incidencias que se ha tenido de la delincuencia en nuestro país, las desapariciones, los homicidios que se han tenido en territorio salvadoreño, y a mí me llamaba mucho la atención el tema de los elementos de seguridad que deberían de ser garantes de los derechos de la población salvadoreña y que con el paso del tiempo se ha venido deformando. ¿Qué es lo que pasa dentro de estas instituciones, sector, que han llevado incluso al tema de que la población salvadoreña no confía en ellos y por eso mismo no se levanten las denuncias respectivas y por consiguiente no se siga un proceso de investigación en los diferentes casos? Bueno, la verdad es que el tema de abuso policial viene adquiriendo una magnitud bastante preocupante en los últimos años. Los mecanismos de control no han estado siendo eficaces. De hecho, hay espacios que se habían venido creando para poder controlar este tipo de situaciones, como la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, que era un espacio o fue un espacio de interlocución entre sociedad civil y autoridades de seguridad pública, que ha venido cerrándose. Y digo ha venido cerrándose porque este año, si bien hubieron algunas convocatorias, pero fue a partir de que las organizaciones de la sociedad civil el año pasado veníamos exigiendo que hubiera un espacio para abordar este tipo de actuación policial, ¿no? Se llevó incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de un compromiso que adquirió el gobierno en una de estas audiencias, es que hay alguna intención de retomarla, pero realmente no ha caminado y no se ha mejorado de ninguna manera el control sobre la actuación de los agentes policiales. Que valga decir que se ven involucrados o se han visto involucrados en hechos de desapariciones, pero en otro tipo de ilícitos también, ¿no? de diferente magnitud. Y es que en el tema policial creo que hace falta todavía ponerle atención al tema de la profesionalización, pero también al mejoramiento de las condiciones de la corporación policial, ¿no? Además de estar en este contexto de alguna debilidad institucional, la corporación policial ha sido sometida a una situación que yo creo que es bastante injusta también, de pretender o de hacer creer a la población y a la misma institución que ellos son los que tienen que enfrentar todo el tema de seguridad, cuando el tema de seguridad pasa principalmente por la prevención de violencia. En ese contexto de debilidad institucional y de un abordaje inadecuado de la situación de violencia, es que ha habido vinculación de elementos policiales a graves hechos y no solo policiales, militares también, a hechos como de desaparición de personas, ¿no? Y eso, la desaparición de por sí es una situación grave, pero que esté involucrado el Estado es mucho peor, porque el Estado debiera de ser el garante de todos los derechos de la población, ¿no? Y el estudio justamente llama la atención sobre eso, cómo ha venido evolucionando este fenómeno que originalmente surge como una práctica de grupos delincuenciales, ¿no? Pero que a partir de la poca atención, a partir también de la instrumentalización que se ha hecho de este tema de las desapariciones como de otros temas vinculados a la seguridad pública, a partir de esa instrumentalización y la impunidad que eso produjo, es decir, al decir la instrumentalización estamos hablando de los acuerdos que ha habido entre distintas administraciones con grupos delincuenciales en torno al tema de seguridad. Esa instrumentalización ha llevado a que políticamente se trate de disminuir este y otros hechos, ¿no? Y eso ha llevado a que
pueda replicarse este modo de operar, de delinquir entre elementos estatales y entre población, que ya lo señalaba la licenciada Aguilar, que comete un hecho delictivo de esta magnitud a partir de que es una manera en que se garantiza o se cree garantizar la impunidad del homicidio, que mayormente es en lo que desemboca una desaparición, ¿verdad? Sí. ¿Cómo afecta esto en la confianza que la población tiene de las instituciones de seguridad y también en la persecución del delito? Pues sabemos que incluso ha habido depuración al interior de las instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada de elementos que aparentemente tenían vínculos directos con las pandillas. Sí, ahí hay, digamos, algunas iniciativas, casos que se han judicializado, sobre todo en el quinquenio anterior, en donde se ha comprobado la participación de miembros, agentes del Estado, ya sea policías o miembros de la Fuerza Armada, en grupos de exterminio y en graves hechos delictivos como ejecuciones extralegales, torturas, desapariciones y diversos hechos de agresiones en las comunidades, sobre todo comunidades estigmatizadas por la presencia de pandillas. Sin duda, todos estos hechos han producido una erosión progresiva de la confianza en estas instancias, principalmente en la policía, ¿no?, como ente garante de la seguridad. Y esto me parece a mí, y eso ya es una interpretación también a partir de la mirada de cómo se comportan, por ejemplo, las denuncias, ha incidido en una menor disposición a denunciar en estas instancias, y esto a la larga alimenta ese círculo perverso de violencia e impunidad. En la medida en que la gente no denuncia por falta de confianza, estos hechos también quedan irresueltos. En ese sentido, ciertamente estos hechos son graves porque aunan a un proceso de desinstitucionalización, pero también hay que decir que fueron hechos avalados por jefaturas dentro de la policía, ¿no? Y hay diversos casos documentados, por ejemplo, de ejecuciones extralegales, en donde se constató que se trató de una práctica en muchas unidades de la policía dirigidas a exterminar miembros de pandillas, colaboradores, y en esa lógica también se atentó contra diversas personas que no tenían ningún vínculo con estas estructuras. En los últimos años, estos grupos quedaron activos y han venido operando ya contra ciudadanos y ciudadanas. De hecho, un informe en el que tuve también posibilidad de participar para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista, se constató que diversos casos de ejecuciones extralegales donde había participación de la policía habían sido dirigidos contra personas particulares que no tenían ningún vínculo con estructuras, sino que se trataba más bien de modus operandi que habían quedado instaladas, sobre todo entre algunos miembros de la policía local, y que utilizaban esas ejecuciones para también ajustar cuentas, para dirimir conflictos. En algunos casos se trataba de hechos de sicariato, es decir, de gente que le pagaba a estos miembros de la policía para ejecutar a terceros, es decir, una especie de grupos de exterminio. Estos grupos no fueron desarticulados. Se ha visto una reducción en los últimos años de actividades con características de ejecuciones extralegales, pero esto no significa que estos grupos se hayan desarticulado. De hecho, lo que tenemos en la historia reciente es que estos grupos, estructuras emergen en cada crisis de seguridad o en ciertos contextos. Y de esto hay abundante evidencia empírica desde el surgimiento de los primeros grupos, uno de los más connotados, la Sombra Negra. Estas estructuras siguen, muchos de los miembros que han pertenecido a estas estructuras siguen dentro de la policía. No ha habido un proceso de depuración institucional
pero también, como ya señalaba Héctor, esto se ha acompañado de una profunda debilidad institucional en materia de controles internos, de supervisión de la labor policial, pero también en los últimos años de una política permisiva de dejar hacer, dejar pasar, que fue precisamente lo que ocurrió en el sexenio 2014-2019, una política en el marco de las llamadas medidas extraordinarias de seguridad, de dejarlos con total libertad para hacer uso de la fuerza, incluso de la fuerza letal, que produjo, en el caso de los enfrentamientos armados, los mismos datos de la policía señalan alrededor de 1,000 víctimas civiles. O sea, estamos hablando realmente de una verdaderas masacres, casi un genocidio cometido por miembros de la policía, ¿no? Y en este contexto, el estudio muestra o ofrece indicios de cómo muy posiblemente a partir de las primeras investigaciones que se hizo de desapariciones forzadas ocurridas en 2014, 2015, en 2016 se empieza a ver un cambio en la mutación. Estas estructuras que antes se ejecutaban abiertamente, sobre todo jóvenes, proceden a cambiar sus modalidades para enmascarar esos homicidios y se producen entonces ya casos de desapariciones a manos de la policía, varios de los cuales están documentadas, muchas han sido denunciadas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en algunos casos en sitios como Zacatecoluca esto se volvió endémico. Hubo municipios pequeños de Zacatecoluca en donde la Procuraduría se alertó por la gran cantidad de jóvenes desaparecidos presuntamente atribuidos a miembros de la policía. Entonces el estudio retoma algunos casos, examina más a profundidad casos que tuvimos oportunidad de conocer, principalmente los que han sido analizados por las organizaciones de derechos humanos. Y realmente son casos gravísimos, ¿verdad? En estos, por ejemplo, los casos que hemos analizado en el informe no se trata de jóvenes pandilleros ni con vínculos con pandillas, sino más bien jóvenes que en uno de los casos se resistía a seguir colaborando con miembros de la policía en cavar hoyos en un cementerio clandestino que utilizaba la policía en una zona rural del país, ¿no? Entonces son casos que nuevamente solo pueden explicarse a la luz de la impunidad que ha prevalecido en estos hechos. FESPAD también da recomendaciones ante este contexto que se ha vivido durante todos estos años y en especial acerca del trabajo conjunto entre los 3 órganos de Estado, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para los Derechos Humanos. En ese sentido, a mí me gustaría conocer si ese trabajo conjunto que se recomienda de parte de FESPAD se ha venido implementando durante este tiempo de investigación y que se espera de esta actual administración. Sí, entre las recomendaciones está justamente mejorar la articulación entre varias instituciones, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ejecutivo también, el tema de atención a víctimas, que hay una dirección que poco se ha visto el trabajo que pueda estar realizando en este y otros temas. A finales de 2019, hay algunas acciones de parte del Estado para tratar de mejorar la atención a este tema, pero que no han sido suficientes y de hecho, y ayer se mencionaba también, ¿no?, que no obstante estas modificaciones como incorporar un tipo penal al respecto, ¿no?, o el protocolo de atención urgente, no han tenido también todo, o no se puede evaluar adecuadamente también por el periodo especial en el que hemos estado, ¿no?, por la pandemia. Sin embargo, eso estamos hablando de un año, ¿no? Pero antes de eso hay un montón de situaciones que no han sido bien atendidas. Entre las cosas, hay cosas desde las más básicas hasta las más esenciales que debieran de mejorarse para coordinar. Por ejemplo, el tema de las estadísticas. No hay ahorita estadísticas concretas, fiables, que nos permitan visualizar e interpretar la evolución de esta problemática. El estudio, si bien es de 2014 a 2019, pero lanza algunas líneas de por dónde se debe de poner atención.
Y solo para complementar por qué se le debe poner atención a esto, no obstante esos esfuerzos y el periodo de la investigación es 2019, pero por ejemplo para el 2020 la Fiscalía estaba reportando más de 2.000 hechos de desaparición, pero uno pide a la policía y reporta oficialmente 1.500 y algo. Y aprovecho, hablando de las cifras de la policía, para insistir en que paren con ese tema de estigmatizar a las familias o a las víctimas de desaparición. Entre los datos que pedimos, ya hablando de este gobierno o de esta administración, que pedimos a la policía recientemente, es datos sobre desapariciones, y le preguntamos que cuántas de las desapariciones reportadas por ellos, porque tienen 1.500 y algo, correspondían a supuestos miembros de pandillas. Y ellos dan un dato al final de 2020, que hay 61 casos activos de supuestas personas miembros de pandillas, del total. O sea, y habrá que ver también cómo han catalogado a estas personas como miembros de pandillas, pero digamos que es una cifra real, pero no es significativa en relación al total de desapariciones, ¿no? Entonces, tener datos para tomar decisiones es una cosa. Lo otro es, y de manera prioritaria, y se hacía énfasis en eso de ayer en la presentación, atender a los familiares de las víctimas, atenderlas adecuadamente, desde la atención que le da el fiscal hasta la atención psicosocial que debiera de darle la Dirección de Atención a Víctimas a los familiares de personas desaparecidas. Pero también aquí viene otro reto para la nueva Asamblea Legislativa. Esperamos que la nueva Asamblea Legislativa no vaya a ser como esta asamblea saliente, que nos deja con un montón de deudas en aspectos fundamentales para los derechos de la población. Hay toda una lista que no me voy a poner a decirla en este momento, de temas que esta asamblea saliente no abordó, y ojalá que la nueva Asamblea Legislativa, esperamos, pueda abordarlo. Entre esas cosas, emitir una ley para la atención adecuada a este tipo de casos. Emitir una normativa también que permita solventar jurídicamente la ausencia de estas personas por un montón de temas que son esenciales para la población, para los familiares, como el tema de la casa, por ejemplo, ¿no? O de las obligaciones que pueda tener esta persona. Son aspectos que de manera inmediata se pudieran mejorar y que están las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces esa coordinación pasa por la atención, lo decía, a las víctimas, por generar información, pero también por revisar los procedimientos, la aplicación de algunos procedimientos que se han venido impulsando, ¿no? Como el protocolo de búsqueda, que tiene criterios, no se aplica a todos los casos, ¿verdad? Son cosas que están ahí entre las recomendaciones que plantea la investigación. Muy bien, nos quedan pocos minutos y creo que no hemos mencionado cuáles son los grupos más afectados de desaparición, porque el informe también lo muestra. Sí, bueno, en primera instancia por las deficiencias estadísticas que el país tiene en materia de registro de personas desaparecidas, es difícil poder estimar con precisión, digamos, los perfiles. Y en ese contexto hemos intentado aproximarnos a un perfil de víctima sobre la base de los casos denunciados, pero como ya señalaba Héctor, hay serias inconsistencias en las estadísticas, no solo entre una instancia y otra, policía y fiscalía, sino al interior de la misma instancia producen a veces distintas cifras referidas a un solo año. Pero bueno, más allá de eso, se estima con base a estos datos que los principales grupos afectados son jóvenes, entre 15 y 29 años, principalmente alrededor de la mitad de las denuncias corresponden con este perfil etario, y de los cuales alrededor del, digamos, 30-40% son mujeres. Es decir, no es menor el porcentaje. Se había también manejado, creo que ese también es un aporte del estudio, se había manejado la idea que las desapariciones afectaban principalmente a hombres y que alrededor de un 5% de los casos eran mujeres. Bueno, las estadísticas, y hemos analizado estadísticas de varios años, muestran esta tendencia. Del total de casos denunciados,
entre 30 y 40%, en algunos años incluso ha alcanzado el 50%, son mujeres, ¿no? Y de ahí la necesidad, y el estudio también hace énfasis, de hecho es uno de los supuestos de los que se parte, en la importancia de atender este fenómeno con perspectiva de género, porque los móviles, las razones por las cuales las mujeres desaparecen son distintas a las que provocan las desapariciones de hombres. En el caso bueno, los casos analizados muestran que más bien han estado asociados a su condición de género, es decir, estamos generalmente frente a un feminicidio que ha sido ocultado, y de nuevo, solo estos márgenes de impunidad han permitido que, digamos, en muchos casos las parejas, aprovechando ese contexto de elevada criminalidad, pero en donde hay una, digamos, generalización de hechos criminales a las pandillas, aprovechan este clima de impunidad también para cometer violencia feminicida. Entonces, esos son los perfiles. Es importante también señalar que la mayoría de las víctimas son personas que viven en condiciones de exclusión, que viven en condiciones de precariedad, digamos, quizás en algunos casos no pobreza, pero sí en situación de marginación social, con lo cual, digamos, su condición de vulnerabilidad y de riesgo es mayor en la medida en que se trata de personas de escasos recursos, con bajos niveles educativos. Y quisiera también retomar en términos de las recomendaciones, pero también uno de los principales hallazgos del estudio, subrayar el desprecio, la desprotección, la indiferencia con que los familiares, muchos de ellos, han sido tratados por las instituciones de justicia y de seguridad, principalmente policía y especialmente fiscalía. El estudio dedica un capítulo extenso a analizar la respuesta del Estado, y realmente es altamente preocupante cómo el Estado salvadoreño no solo ha fallado en su deber de prevenir estos hechos, de proteger, sino además revictimiza, vulnera, estigmatiza a las víctimas y las deja en una situación de abandono y desprotección, porque es importante también que la gente sepa, claro, el suplicio de los familiares no concluye con la desaparición. Generalmente con la desaparición inicia un nuevo ciclo de violencia que se dirige hacia esa familia, especialmente cuando denuncian. Y de hecho es un informe que sin duda la población salvadoreña deberá conocer, y se encuentra en la página de FESPADA, ya colgado para que toda la población salvadoreña pueda leerlo en calidad de tiempo, también para poder comprender la realidad de nuestro país. Se nos ha agotado el tiempo, a ambos les doy las gracias por habernos acompañado y contarnos un poquito acerca de este informe, y para tener un panorama de lo que tiene en el país, de lo que necesita, lo que se le avecina y las posibles respuestas que deben de poner en práctica también los gobiernos locales y también las diferentes instituciones. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por el espacio. Son las 7:45, nos vamos a una pausa, ya volvemos.